Éomer, de la casa de Eorl, fue el 18º rey de Rohan y el primero de la tercera línea. Era hijo de Theodwyn, hermana del rey Theoden de Rohan, y Eomund, un mariscal jefe de la marca. Después de que él y su hermana Éowyn quedaran huérfanos, Theoden los adoptó como sus propios hijos. Maegobanen Melonin, yo soy Julia y en este vídeo voy a contaros la vida completa y los viajes de Éomer. Éomer nació en el 2991 de la Tercera Edad, como hijo de Eomund y Theodwyn. Cuando tenía 11 años, su padre fue asesinado por asaltantes orcos en Emin Muil, y su madre enfermó y murió poco después. Su tío Theoden lo adoptó a él y a su hermana, Éowyn, como sus propios hijos, y se fueron a vivir al castillo dorado de Meduseld. Éomer creció fuerte y alto, y se convirtió en un valiente y hábil guerrero y jinete. Theoden lo nombró tercer mariscal de la Marca del Este, y estuvo al mando de la Marca del Este como su padre. Tenía su hogar en Aldburg, en el Folde, una de las ciudades más antiguas de Rohan. Con su Eored defendió Rohan principalmente contra los orcos de Mordor. Pero los enemigos de Rohan no solo estaban en las fronteras, sino también dentro del territorio. Grima, lengua de serpiente, el consejero del rey, era en secreto un espía del mago Saruman, que vivía en Isengard y se había convertido en sirviente de Sauron. Grima, en secreto, trabajó para debilitar a Theoden y su reino, y Theoden cayó profundamente bajo su influencia. Éomer cayó en desgracia del rey, pero Grima no logró destruir la lealtad de Éomer hacia Theoden, ni hacia su primo, el príncipe Theodred, a quien Éomer consideraba un hermano. En el verano del 3018, Boromir, hijo de Denethor II, cruzó Rohan en su camino hacia Rivendell. Éomer se enteró por el sueño de la perdición de Isildur. Poco después de septiembre, los malvados hombres, orcos y wargos al servicio de Saruman comenzaron a luchar abiertamente contra los Rohirrim. Saruman reclamó el señorío sobre Rohan y bloqueó la brecha del reino. Los principales obstáculos para una fácil conquista de Rohan por parte de Saruman eran Theodred y Éomer, y así se produjo la primera gran batalla del conflicto, la primera batalla de los Vados de Lysenne, el 25 de febrero del 3019. Después de incansables asaltos a la posición de Theodred, el príncipe finalmente fue asesinado, dejando a Éomer como el único obstáculo. Al día siguiente de la batalla, Éomer tuvo conocimiento de una tropa de orcos que entraba en Rohan desde Emin Muil al este. Sin que Éomer lo supiera, eran los mismos orcos que habían tomado prisioneros a Meriadoc Brandigamo y Peregrin Took. Sospechando una alianza entre Saruman y Sauron, quiso darles caza. Bajo la fuerte influencia de Grima, Theoden prohibió a Éomer perseguir a los orcos porque Edoras habría quedado desprotegida. Pero Éomer descuidó la orden ya que ya sospechaba de la traición de Grima, por lo que alrededor de la medianoche partió hacia el Folde Oriental con su Eored. Al final del día siguiente, avistaron a los orcos en la frontera del bosque de Fangorn. Los rodearon y permanecieron vigilantes durante toda la noche. Con varios pequeños ataques debilitaron la tropa hasta que llegó otra banda de orcos procedente de Isengard. Los Rohirrim los derrotaron y rodearon a la primera tropa aún más de cerca. Con las primeras luces del nuevo día, los Rohirrim procedieron al ataque. Mataron a todos los orcos y el propio Éomer mató a su líder Ugluk. Mientras tanto, los hobbits lograron huir al bosque de Fangorn. 15 hombres y 12 caballos no sobrevivieron al asalto y fueron enterrados en un túmulo rodeado por 15 lanzas. En el camino de regreso a Edoras, los Rohirrim se encontraron con Aragorn, Gimli y Legolas. Éomer les preguntó sus nombres y su misión. Casi se desató una pelea entre ellos, pero Aragorn lo impidió. Entonces le dijo a Éomer su verdadero nombre y le mostró su espada, Andúril. Éomer escuchó la historia de su viaje y se enteró de las pérdidas de Gandalf y Boromir. Cuando Aragorn reveló que habían rastreado a la banda de orcos desde Emin Muil con la esperanza de rescatar a los hobbits, Éomer se sorprendió, especialmente reconociendo la dificultad de cruzar tanto terreno en tan poco tiempo por parte de Aragorn. Reveló que sus hombres habían destruido a la banda de orcos y que era inútil ir a buscar a sus amigos. En lugar de eso, instó a Aragorn a regresar con él a Edoras para ayudar al pueblo de Rohan en su necesidad, pero Aragorn se negó e insistió en que él pudiera continuar su búsqueda de los hobbits.
Aunque estaba contrarrestando la ley de Rohan al dejar libre a Aragorn, Éomer decidió confiar en él e incluso le prestó a él y a sus compañeros 2 caballos, Hasufel y Arod, para ayudarlos en su búsqueda, pero les pidió que demostraran su confianza, llevándolos de regreso a Edoras cuando su búsqueda hubiera terminado. A su regreso a Edoras, Éomer amenazó a Grima, pero Grima lo arrestó y lo acusó de violar la ley porque había perseguido a los orcos y había permitido que extraños deambularan libremente sin el permiso de Theoden. Éomer fue liberado después de que Gandalf curara a Theoden de la influencia de Grima. Estaba encantado de ver que su rey se recuperaba rápidamente de su debilidad. Ahora, la traición de Grima fue revelada, pero debido a la intervención de Gandalf, no fue asesinado, sino expulsado del Salón Dorado. Theoden, ahora dándose cuenta de la situación, decidió liderar a los Rohirrim en la batalla contra Saruman de inmediato. Los 3 cazadores y Gandalf los acompañaron cuando dejaron Edoras el mismo día. Al día siguiente se encontraron con un explorador que había sido enviado para advertir a Éomer. Se sorprendió al encontrarse con el ejército del rey Theoden cabalgando hacia el norte y trajo noticias de que Saruman había soltado sus fuerzas y que los Rohirrim se habían visto obligados a retirarse a través de Lysenne con grandes pérdidas. Estas noticias hicieron que Theoden considerara su estrategia y después de consultarlo con Gandalf, decidió cabalgar hacia el abismo de Helm, mientras el mago los dejaba, diciendo que los encontraría allí. Llegaron al abismo de Helm la noche del 3 de marzo, y Éomer supervisó los preparativos para la gran batalla. En mitad de la noche comenzó el asedio, y cuando los arietes atacaron las puertas, Éomer y Aragorn dirigieron una salida a través de un pasaje en el lado de Cuernavilla, que alejó a los enemigos que amenazaban las puertas. En el transcurso de esta salida, Gimli salvó la vida de Éomer al matar a 2 orcos que habían tendido una emboscada a Éomer. La batalla continuó durante toda la noche, y cada vez más atacantes escalaban las murallas con grandes escaleras. Aragorn y Éomer tuvieron que mover repetidamente a los defensores que se estaban cansando para repeler a los orcos, y con la ayuda de un dispositivo de Saruman, los orcos provocaron una explosión bajo la muralla que dejó un gran agujero en ella. A partir de ese momento los atacantes no pudieron ser detenidos y los defensores se separaron. Éomer y Gimli se retiraron a las cuevas resplandecientes, mientras Aragorn y Legolas defendieron Cuernavilla. La batalla parecía perdida cuando al amanecer Gandalf regresó con 1000 jinetes del Folde Oeste. Juntos expulsaron a los enemigos de las profundidades y los llevaron a un bosque de ucornos que habían llegado durante la noche y del que no regresarían los orcos. Después del final de la batalla, Éomer acompañó a su rey a Isengard. Allí se encontraron con Saruman, quien intentó cautivar a Theoden con su voz mágica. Pero tanto Éomer como Theoden vieron a través de él y sus oscuros planes. Theoden dijo que Rohan no tendría paz hasta que Saruman y sus obras hubieran perecido. Gandalf entonces rompió el bastón de Saruman y lo expulsó de la Orden de los Magos y del Consejo Blanco. El 5 de marzo la compañía partió hacia el abismo de Helm, mientras descansaban por la noche. Pippin tomó el palantir de Orthanc de Gandalf, que estaba dormido, lo miró y se enfrentó a Sauron. Conociendo el peligro que corría Pippin, Gandalf se despidió de los demás y partió con Pippin hacia Minas Tirith. Los 3 cazadores y los Rohirrim continuaron su viaje hacia el abismo de Helm, donde llegaron el 6 de marzo. Entonces Aragorn miró dentro del palantir y se reveló a Sauron. Debido a lo que vislumbró en el palantir, abandonó a los Rohirrim y tomó los senderos de los muertos con la compañía gris. Éomer temía no volver a verlo, pero Aragorn predijo que se encontrarían de nuevo, aunque todas las huestes de Mordor se interpusieran entre ellos. Éomer acompañó a su rey a la reunión del Sagrario, donde se encontró nuevamente con su hermana, Éowyn. Luego un mensajero trajo la flecha roja de Gondor, que solicitaba la ayuda de Rohan, y los Rohirrim partieron a toda prisa hacia Minas Tirith. Utilizaron estrechos senderos de montaña, y el 13 de marzo llegaron al bosque de Drúadan, donde se encontraron con Gan-Burigan, el jefe de los Drúedain. Él aceptó guiar a los Rohirrim por un camino secreto más allá de las huestes orcas que asediaban Minas Tirith. Los Rohirrim llegaron al campo de batalla de los campos de Pelennor al amanecer del 15 de marzo. Éomer lideró al primer Eoret, que debía seguir el estandarte del rey en el centro.
Los Rohirrim eran fuertes y estaban llenos de ira, y muchos enemigos fueron asesinados. Los Rohirrim iban de aquí para allá a su antojo, y Éomer fue llevado ante Théoden solo cuando el rey ya estaba mortalmente herido. Antes de su muerte, Théoden aclamó a Éomer como rey de la Marca, y Éomer y los que estaban allí lloraron. Cuando Éomer reconoció a Éowyn que yacía cerca, una furia fría se apoderó de él y, sin pensar en el asunto, ni esperar a que se acercaran los hombres de la ciudad, condujo a sus hombres a través del campo, matando a todos los enemigos que se encontraban en su camino, mientras cargaban, con el grito de «¡Muerte! ¡Cabalga, cabalga hacia la ruina y el fin del mundo!». Pero pronto la fortuna se volvió contra Éomer, y él y sus hombres fueron rodeados. Justo a tiempo llegó la ayuda de los jinetes de Gondor, entre ellos Irluin de las Colinas Verdes e Imrahil, príncipe de Dol Amroth. Pero cada vez llegaban más enemigos de Osgiliath, y cuando los barcos negros de los corsarios llegaron a Anduin, la batalla parecía perdida. Éomer reunió a los Rohirrim para una última lucha contra los corsarios, cuando se dio cuenta de que el estandarte de Aragorn se desplegaba en el primer barco. Los enemigos huyeron cuando vieron que sus propios barcos estaban llenos de enemigos, y así Éomer se encontró con Aragorn en medio del campo de batalla, como Aragorn había predicho. La batalla terminó con victoria, y Éomer se enteró de que Éowyn no estaba muerta, sino que yacía gravemente enferma en las casas de curación. También se enteró de que el contacto con el Señor de los Nazgûl no era la única razón de su enfermedad, sino que también su desesperación la había empeorado. Aragorn logró curar a Éowyn, y ella despertó ante la llamada de su hermano. Meriadoc Brandigamo también fue curado, y Éomer lo nombró caballero de la Marca, a cambio de su ayuda a Éowyn y Théoden. Al día siguiente, Éomer participó en el debate de los capitanes del oeste. Allí Gandalf dijo que su esperanza ahora estaba en Frodo Bolsón y Samsagat Gamgee, quienes habían ido a Mordor para destruir el anillo único forjado por Sauron. Gandalf aconsejó que debían cabalgar hasta la Puerta Negra para obligar a Sauron a vaciar su tierra y desviar la atención del Señor Oscuro de su búsqueda del anillo, dándoles a los portadores del anillo su única oportunidad. Aragorn estuvo de acuerdo, y Éomer siguió a su amigo a cambio de su ayuda en su momento de necesidad. El 18 de marzo, las huestes del oeste, Gandalf, los tres cazadores y Éomer entre ellos, partieron hacia la Puerta Negra. Lucharon allí el 25 de marzo y resistieron a las fuerzas del enemigo hasta que el anillo fue destruido y Sauron y sus sirvientes y sus obras perecieron. Después de la gran victoria, Aragorn instaló su campamento en el campo de Cormalen, en el norte de Ithilien, y Éomer participó en las celebraciones que se celebraron allí. Junto con los demás capitanes del oeste, regresó a Minas Tirith y asistió a la coronación de Aragorn el 1 de mayo. Una semana después, renovó el juramento de Eorl por Aragorn, y ambos juraron amistad eterna entre Rohan y Gondor. El 8 de mayo, él y su hermana partieron hacia Rohan, pues había mucho que organizar y poner en orden. Éomer regresó a Minas Tirith el 18 de julio y partió al día siguiente, llevando el cuerpo de Théoden de vuelta a Edoras. El 10 de agosto se celebró el funeral de Théoden y Éomer anunció el compromiso de Éowyn con Faramir, el senescal de Gondor y príncipe de Ithilien. Cuando terminó la fiesta, Éomer y Éowyn le dieron a Merry el nombre de amigo leal de la Marca y el antiguo cuerno de la Marca, una reliquia de la casa de Eorl. El rey Éomer descartó los antiguos cargos de segundo y tercer mariscal de Rohan y en su lugar creó los puestos de mariscal de la Marca del Oeste y mariscal de la Marca del Este. Pero aunque Sauron había perecido, el rey del oeste tenía muchos enemigos que destruir antes de que el árbol blanco pudiera crecer en paz. Así que Éomer cumplió a menudo el juramento de Eorl y acompañó al rey Elessar al este y al sur de la Tierra Media. Se lo conocía como Éomer Eadig, o el bendito, porque durante su reinado Rohan se recuperó de las heridas de la guerra y volvió a ser una tierra rica y fructífera. En el año 3021 de la Tercera Edad, se casó con la princesa Lothiriel, hija del príncipe Imrahil de Dol Amroth, a quien había conocido durante su estancia en Gondor, y ella le dio un hijo, Elfwin el Hermoso.
mantuvo su amistad con su caballero, Meriadoc Brandigamo, y cuando se convirtió en señor de los Gamos en el año 11 de la Cuarta Edad, el rey le envió grandes regalos, al igual que su hermana Deithilien. En el año 63 de la Cuarta Edad, Éomer, presumiblemente sintiendo que la muerte se acercaba, le pidió al maestro Holdwyn que lo visitara una última vez. Tanto Merry como su amigo Pippin llegaron a Rohan y se quedaron con él hasta el otoño de ese año, cuando murió el rey Éomer. El rey Éomer había reinado durante 65 años, más que cualquier otro rey de Rohan, salvo Aldor el Viejo. Su hijo, Elwyn el Hermoso, se convirtió en el nuevo rey de la Marca. Espero que este vídeo os haya gustado. No dudéis en darle a like, suscribiros y activar la campanita si queréis ver más vídeos sobre la Tierra Media. Y nos vemos en el próximo vídeo. Na luego banet pin.